Acá. Ya chicos, bueno, mucho gusto. Algunos los ubico de las pasadas, la mayoría yo diría que no. Mi nombre es Matías Silva, soy médico, salí de la universidad hace ya 4 años ya. Me desempeño en el Hospital San Camilo, trabajo en el servicio de medicina y estamos actualmente trabajando en el área de policlínico de enfermedad respiratoria en el Hospital San Camilo, ¿ya? Probablemente nos vamos a ver más adelante cuando hacen el quinto en el internado, rotan con nosotros en el poli, así que todas estas cosas que vamos a ir conversando, las cosas principales y la introducción a lo que sería asma, vamos a verlo después más adelante. Es una patología que vamos a ver con alta frecuencia y ustedes, los que quieran trabajar de médicos generales, también lo van a ver con una elevada frecuencia, así que tanto esta como la clase que vienen son dos clases importantes y si alguno de ustedes tuviese interés en quedarse acá en Aconcagua trabajando más adelante, la segunda clase con mayor razón tienen que prestarle atención, ya porque tenemos harta enfermedad pulmonar intersticial. A modo de introducción, íbamos a hacer un caso clínico, pero la verdad es que la clase si no se iba a extender mucho, así que decidí eliminarlo. Vamos a abordar algunos conceptos en cuanto a la definición, fisiopatología, el abordaje inicial, cómo llegar al diagnóstico y la confirmación de asma, el manejo inicial y un escenario especial. Iba a ponerles más de uno, pero la verdad, insisto que si extender demasiado tampoco era la idea. Como mensajes iniciales, la enfermedad, en este caso el asma, es una enfermedad heterogénea que tiene ciertos elementos de variabilidad y que es altamente prevalente en nuestra población, ¿ya? Por lo general se va a caracterizar por un cuadro inflamatorio que se acompaña además de hiperreactividad bronquial y lo que nosotros vamos a intentar... ¿Está listo? Lo que vamos a intentar evitar nosotros es la remodelación de la vía aérea, ¿ya? El paso fundamental que nosotros tenemos que evitar es intentar evitar que el paciente desarrolle una limitación crónica del flujo aéreo, ¿vale? Y esa limitación crónica ya va a estar asociada a un asma que ya dejó secuela, el paciente ya va a tener alteraciones desde la función pulmonar, va a tener peor respuesta al tratamiento y por ende vamos a tener un paciente que ya no se comporta como asmático, sino que se comporta como otra etiología que no vamos a abordar en esta clase, en la cual empiezan a haber elementos de solapamiento entre diferentes patologías respiratorias. En general el abordaje y el control actual con riesgo futuro va a ser la forma en que nosotros vamos a concebir y vamos a evaluar el asma. Siempre vamos a estar en relación a pacientes que tienen en este caso una condición crónica, la cual tienen que comprender desde el punto de vista de por qué la presentan, cuáles son los elementos fundamentales de esa patología, cuál es el control actual que el paciente va a tener en los síntomas al momento en el que consulte y ustedes lo evalúen, pero también cuál es el riesgo de que mi paciente desarrolle una patología que yo no pueda compensar, que tenga exacerbaciones frecuentes o que finalmente desarrolle lo que queremos evitar, que es la remodelación de la vía aérea. Desde el punto de vista de la introducción, el asma va a corresponder a una enfermedad que es inflamatoria pero es heterogénea, ¿ya? Quiero que tengan súper clarito el concepto porque en general no todos los pacientes asmáticos son iguales, ¿vale? No todos los pacientes con asma se comportan igual, no todos los pacientes tienen el mismo fenotipo de asma, por ende no todos los pacientes responden a la misma terapia. No todos los pacientes le vamos a dejar budesonida, fluticasona y con eso estamos. Hay pacientes que van a requerir otras terapias, las cuales se han ido complejizando en la medida que se ha ido descubriendo mejor la fisiopatología de la enfermedad. Ahora, en general, este síndrome va a estar condicionado por una mayor predisposición genética, ¿ya? Los pacientes que son asmáticos en general tienen un familiar de primer grado o alguien en la línea familiar materno o materna, el cual presenta el diagnóstico previo de asma. Y mediante una serie de interacciones que favorecen la inflamación y la respuesta del epitelio respiratorio,
se termina desarrollando una cascada inmunológica, pero que esta cascada inmunológica no solamente se va a remitir a la vía aérea, ¿vale?, sino que se va a producir un proceso inflamatorio sistémico, en el cual otras condiciones inflamatorias sistémicas también pueden empeorar el desarrollo y la evolución del paciente con asma. En general nosotros vamos a tener una historia clínica y por ende es fundamental que ustedes sepan reconocer los elementos semiológicos que se desarrollan y se desarrollan en relación a la evolución del paciente con asma. En general se describe esta triada que es disnea, tos crónica y sibilancias como los tres elementos centrales clínicos de la patología. Sin embargo, si nosotros nos quedásemos solo con esta definición y solo con este punto, por así decirlo, una serie de patologías podrían presentar y relacionarse con asma, ¿ya?, dado netamente la presencia de síntomas. Los pacientes con EPOC, los pacientes con insuficiencia cardíaca también pueden presentar disnea con tos crónica, pacientes que tengan alguna enfermedad pulmonar intersticial, pacientes que tengan bronquiectasia. Hay muchas condiciones, tanto respiratorias como no respiratorias, en las cuales el paciente puede presentar estos síntomas. Y por ende, la sintomatología variable en intensidad y tiempo, acompañado de una limitación crónica de flujo aéreo, que es, bueno, aquí es limitación variable del flujo aéreo, son los elementos centrales que junto con los síntomas a nosotros nos orientan a que el paciente tiene asma, ¿ya? Es clave que el paciente cuente o describa una historia en la cual los elementos clínicos estén con variabilidad en cuanto a la intensidad de los síntomas y la variabilidad en el tiempo de los síntomas. Esta variabilidad en tiempo puede ser dentro del mismo día, puede ser dentro de la semana, puede ser dentro del mes o dentro del año. Hay pacientes que dicen que tienen mayor predominio de síntomas nocturnos. En el día andan espectacular, pero llega la noche y gatilla la sintomatología. Hay pacientes que en verano y en otoño no es impecable, pero llega la primavera y los síntomas del asma florecen, ¿ya? Y en este caso presentan una mayor carga sintomática. Hay pacientes que tienen semanas espectaculares, dejan de usar la terapia inhalatoria y empeoran los síntomas y requieren más terapia de rescate. Entonces, el curso de la enfermedad es variable y por ende la obstrucción que yo veo en la vía respiratoria también es variable y se caracteriza por una posible respuesta a los broncodilatadores y las pruebas de función pulmonar. Finalmente, la hiperreactividad bronquial es un elemento que es parte fundamental de la fisiopato que vamos a ver en un par de diapositivas más adelante. Ahora, en general es una enfermedad bastante prevalente. Se habla que actualmente hay 350 millones de personas en el mundo con asma, ¿ya? Lo cual nos da una prevalencia que está en torno al 8-10% de la población mundial, ¿ya? En general, nosotros vamos a tener una enfermedad que puede y seguramente va a evolucionar en el tiempo con ciertas teorías que fundamentan la respuesta inflamatoria en la población y que se estima que pudiésemos incluso llegar a 500 millones de pacientes con asma en el 2050. Sin embargo, pese a todos esos valores que pueden ser como considerables, es una enfermedad que sigue estando subdiagnosticada. Hay un bajo índice de sospecha en algunos pacientes, sobre todo cuando se salen de las edades clásicas, en este caso pediátrica o adultez joven. Y en general es una enfermedad que está, como les comentaba, subdiagnosticada. Ahora, por lo general, si ustedes revisan bibliografía, van a encontrar que va a existir una alta variabilidad en cuanto a la estadística. Hay estudios que les van a hablar de prevalencias del 5-7%, hay estudios que les van a hablar de prevalencias del 10%, hay países que incluso la prevalencia es mayor al 20% en ciertas zonas. ¿Ya? Entonces, la verdad es que no hay elementos que a nosotros nos den cuenta de cuál es la prevalencia real del asma en cuanto a la población mundial, pero estiman más o menos entre un 8 y un 10-11% de la población. Esto está gatillado porque es una enfermedad, como les comentaba, con alta heterogeneidad y vamos a ver más adelante que existen diferentes fenotipos de asma, los cuales muchas veces no se tienen en consideración y por ende los pacientes están subdiagnosticados. Ahora, sí lo que hemos visto es que existió un incremento notorio, en este caso en los últimos 25 años, en los cuales existe un incremento en torno al 10-12% en cuanto a la incidencia del asma y este crecimiento en los últimos años está principalmente comandado por un set de pacientes de sexo femenino, los cuales se alojan entre los 20 y los 50 años, ¿vale? En general, nosotros hablamos que la mayor prevalencia de la enfermedad
se va a dar en dos sets de pacientes, pacientes que están entre los 7 y los 15 años, y posteriormente pacientes que tienen más de 64 años, ¿ya? Esos son como los dos grupos de mayor prevalencia. Pero, en general, cuando un paciente adulto mayor, 60, 65 años, llega a la consulta refiriendo los síntomas de disnea, sibilancia, tos crónica, ahogo, en general se suele pensar en otras patologías porque como un paciente va a debutar con asma a los 60 años. Pero sepan que la segunda grupo etario de mayor prevalencia de la enfermedad está en ese set de pacientes. Ahora, tengan en consideración que hasta un 10% de los pacientes con asma pueden presentar un asma grave no controlado, cosa que se discutió el año pasado a nivel ministerial y se lanzó una circular en la cual se modifica el tratamiento para estos pacientes. En Chile, la prevalencia estimada está en torno al 3%, es decir, de un universo de 100 pacientes con asma, 3 son potencialmente pacientes que van a evolucionar con persistencia de los síntomas, mala calidad de vida, múltiples exacerbaciones, hospitalizaciones o incluso estadías en unidades de paciente clínico, ¿vale? Sin embargo, en general, a nivel internacional se habla que ese porcentaje puede incluso llegar al 10%. Nosotros, en realidad, no tenemos estudios recientes en cuanto a la prevalencia del asma. Hay estudios en cuanto a la interpretación que se hace de la Encuesta Nacional de Salud, la cual estima en torno a un 7,5%. Sin embargo, se cree que hasta el 12% de la población chilena pudiese potencialmente tener asma, ¿ya? Y los únicos datos que se tienen en este momento certeros es en relación a los egresos hospitalarios en torno a los 2010, 2015, donde se reportan entre 5.000, 5.800 más o menos egresos hospitalarios anuales por asma. Eso quiere decir que el paciente tuvo una descodificación que lo obligó a estar hospitalizado. No quiere decir que solamente sean 5.000 pacientes los que están en seguimiento y control. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, hay elementos claves que tenemos que tener en cuenta. Como les mencionaba, este proceso inflamatorio es respiratorio sistémico y las manifestaciones clínicas suelen ser intermitentes con episodios de remisión y exacerbación en cuanto a la sintomatología que tiene el paciente, la carga sintomática y el compromiso y afectación de la calidad de vida. Eso va a estar en relación a fenotipos clínicos, ¿vale? Y esa es una de las cosas que quiero que se lleven para casa. No todos los pacientes asmáticos se comportan igual. Hay pacientes asmáticos que tienen predominio celular de cierto tipo, hay pacientes que tienen predominio laboral, hay pacientes que tienen predominio en cuanto a la exposición, hay pacientes que tienen un patrón policelular, el cual no responde satisfactoriamente a los tratamientos de primera línea, y por ende es importante tener en consideración que existen diferentes fenotipos, pero lo que estos fenotipos comparten es que es el resultado de una interacción entre factores genéticos y factores ambientales. Ahora, estos factores genéticos vienen predeterminados en base a una carga genética, pero se pueden ver incluso influenciados por procesos que van determinados desde la edad perinatal. Es decir, en este caso el paciente, estando dentro de la bolita de la mamá, puede ya tener cierta exposición a factores maternos, los cuales lo condicionan a poder desarrollar asma, pudiendo estar la enfermedad predeterminada antes siquiera que el paciente esté fuera del útero. Ahora, en general, los factores desencadenantes o gatillantes son todas aquellas condiciones que van a generar una anoxia, van a generar inflamación y van a generar irritación sobre el epitelio respiratorio, desencadenando una cascada inmunológica dentro del epitelio respiratorio. Ahora, ¿qué factores maternos son los importantes? Factores maternos relacionados con la edad y el tabaquismo. En este caso se ha visto que pacientes en edades extremas de maternidad, menores de 16, 17 años o pacientes sobre los 40 años, tienen mayor riesgo que el paciente, en este caso el bebé desarrolle, o sea, el hijo desarrolle asma en un futuro. Y el tabaquismo materno es el factor más fuerte dentro de la edad perinatal, en este caso con un riesgo relativo en torno a 2.7 veces mayor riesgo, solo por el hecho de que la mamá haya fumado durante la gestación o durante la lactancia y en este caso la primera edad del paciente. La prematurez, la cesárea y la lactancia materna exclusiva, bueno, en este caso los dos primeros son factores de riesgo a que el paciente pueda desarrollar asma, mientras que la lactancia materna exclusiva se ha visto como un factor protector a que el paciente desarrolle más adelante esta condición crónica respiratoria.
Por otro lado, tenemos ciertos factores de susceptibilidad genética que están principalmente en relación al desarrollo de la atopia, es decir, siempre consultar si la mamá, el papá, algún hermano tiene condición de atopia, no necesariamente puede ser asmático, pero sí un ambiente atópico en el cual existe un mayor conteo eosinofílico, una mayor cantidad de inmunoglobulina E, va a predisponer a que el paciente pueda desarrollar asma. Por otro lado, tenemos la diferenciación desde el punto de vista de la respuesta inflamatoria celular a una respuesta TH2 inflamatoria, la cual está principalmente ligada a la acción de eosinófilos y a cierto porcentaje de células tipo neutrófilo, hasta finalmente llevar una activación por parte del mastocito, y que el mastocito va a estar ligado más bien a una respuesta alérgica, eosinofílica, neutrofílica, y esa respuesta va a ser la que va a comandar finalmente la secreción de inmunoglobulina E, otras interleuquinas y factores de adhesión celular, los cuales van a inflamar el epitelio respiratorio. Para aterrizar un poquitito esto un poco más, en general este esquema es bastante simple de interpretar, no hay muchos factores que se metan entre medio, pero sí es importante reconocer la importancia de cada uno de los grupos celulares dentro de la cascada inflamatoria del asma, ¿ya? Esto, además de poder, en este caso, ser bastante más simple de entender desde el punto de vista de que cada célula tiene una acción dentro del paciente asmático, también complejiza mucho el abordaje diagnóstico, el manejo, porque hay pacientes que van a tener un predominio celular por sobre el otro. Hay pacientes que van a tener un predominio eosinofílico, requieren cierto tipo de manejo y cierto tipo de abordaje. En pacientes con asma grave no compensado, yo puedo iniciar ciertas terapias dirigidas contra ese tipo de pacientes. No así si el paciente, por ejemplo, tiene una activación principalmente de macrófagos, ¿vale? Cada una de las células contribuye al desarrollo de la cascada inflamatoria, pero no todas son buenas candidatas a recibir terapias target o terapias dirigidas para interrumpir la cascada fisiopatológica. Esta cascada se inicia siempre a través de las células dendríticas o presentadoras de antígenos, las cuales en este caso se ha visto que los pacientes con asma tienen un mayor tiempo de vida media, es decir, la célula en sí dura más, tiene disminuida la respuesta en este caso al proceso de apoptosis celular y por ende desarrolla un mayor conteo de células dendríticas y por ende tenemos mayor capacidad de presentar alérgenos, antígenos virales, antígenos ambientales, los cuales activan respuestas inflamatorias, muchas gracias, activan respuestas inflamatorias en este caso exacerbadas ante ciertas exposiciones. Ahora, esta célula dendrítica va a producir un factor que es central para nosotros, que es en este caso el factor asociado al crecimiento de hematopoiesis, el cual va a ser activado toda vez que la célula dendrítica activa el linfocito T con respuesta TH2 y estos factores, factor de crecimiento asociado a hematopoietina y las interleuquinas van a activar las diferentes vías celulares. Cada célula va a estar asociada a cierto comportamiento del asma, ¿ya? Y en este caso, eosinófilos y neutrófilos van a estar relacionados a procesos de mayor gravedad. Es decir, no es lo mismo que mi paciente asmático tenga un conteo eosinofílico normal a que un paciente sea asmático y tenga un conteo aumentado de eosinófilos o directamente tenga una hipereosinofilia, ¿ya? En general estos pacientes tienen respuestas amplificadoras desde el punto de vista inflamatorio mucho más fuertes y por ende se asocian con asma grave. Por otro lado, tanto los macrófagos como los mastocitos, que en este caso se encargan de la secreción de diferentes interleuquinas e inmunoglobulinas, van a actuar como amplificadores de la respuesta. Y por ende, puede que no tengan un paciente asmático tan grave, pero sí van a tener un paciente que rápidamente ante ciertas exposiciones van a desarrollar una mayor carga sintomática. En el caso de que ese proceso se siga produciendo, ya en este caso la inflamación sobre el epitelio respiratorio se vaya estableciendo y se pueda eventualmente ir cronificando, nosotros vamos a tener un paciente que va a presentar una contracción del músculo liso persistente que va a disminuir en este caso la luz del bronquio, por ende va a generar síntomas asociados a la broncoconstricción. Estos procesos en general desde el punto de vista inflamatorio están comandados por proteínas G, que en este caso ante la estimulación del receptor se endocitan y generan la activación inflamatoria y por ende el músculo liso se contrae en forma persistente. Lo que nosotros intentamos con los broncodilatadores es interrumpir esa cascada celular y por ende favorecer la broncodilatación.
Por otro lado, tenemos pacientes que desarrollan un edema de vías respiratorias de tipo exudado microvascular, el cual va a estar relacionado a la infiltración de células inflamatorias, interleuquinas y TNF-alfa a nivel del epitelio respiratorio, generando una mayor secreción de mucosidad, lo cual también actúa como un agente clave en las exacerbaciones. Y por otro lado, tenemos un paciente con un aumento en las células, en el número o conteo celular de células caliciformes y células submucosas, los cuales son claves porque aumentan la secreción de mucosidad y esta hipersecreción de mucosidad genera tapones mucosos. ¿Cuál es el problema del tapón mucoso? El problema del tapón mucoso es que finalmente es fácil de producirse por hipersecreción a cargo de esas células, pero es difícil de manejar porque es un tapón, en este caso, obstruye el bronquio desde donde se desarrolla hacia distal y es muy difícil de manejar desde el punto de vista de que fármacos lleguen y actúen efectivamente para disminuir la secreción de mucosidad a ese nivel. En general, siempre un paciente que imagenológicamente se logra demostrar la presencia de tapones de mucosidad son pacientes que tienen más exacerbaciones, tienen mayores síntomas, tienen peor función pulmonar. Entonces, en general, si un paciente asmático se reconoce como hipersecretor, hay que hacer un manejo efectivo de ese exceso de secreción desde el punto de vista médico-farmacológico, pero también desde el punto de vista kinésico no farmacológico. Ahora, ¿por qué les puse las dos imágenes de arriba? Si se fijan en la imagen de la izquierda, se intenta representar un esquema animado, por así decirlo, de un bronquio normal, mientras que en este caso tenemos un bronquio con una luz que está mucho más reducida. ¿Por qué les dejé esas dos imágenes? Porque la persistencia de estas tres alteraciones fisiopatológicas en el paciente con asma, pacientes no adherentes a tratamiento, pacientes sin un diagnóstico correcto, pacientes que no tengan una terapia adecuada al escalón sintomático y el compromiso clínico que tienen, desarrollan finalmente una remodelación de la vía aérea. Son pacientes que se vuelven poco respondedores al tratamiento médico, son pacientes que tienen múltiples exacerbaciones, son pacientes que tienen una pésima calidad de vida, llegando incluso a presentar en este caso incentivos previos al retiro, solicitudes de pensión de invalidez a los 35, 40 años, o sea, en verdad son pacientes que desarrollan un proceso inflamatorio que los compromete a tal forma que finalmente ante cualquier exposición, ante cualquier agente descompensante, ante la más mínima exposición a un agente infeccioso, desarrollan una exacerbación con mayor clínica de la que ya de por sí tienen todos los demás. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya. Desde el punto de vista del abordaje diagnóstico, nosotros siempre vamos a partir de una sospecha clínica que se sustenta en elementos semiológicos como lo mencionamos en la definición. Y posteriormente nosotros vamos a un estudio dirigido en el cual tenemos que demostrar, ojalá, la obstrucción variable de la vía aérea. ¿Por qué les digo ojalá? Porque como van a ver más adelante en el algoritmo que se nos plantea desde el punto de vista internacional con las guías GINA y las guías GEMA, nosotros hay pacientes que tal vez no vamos a poder demostrar, en este caso, desde el punto de vista de un examen de función pulmonar o desde algún examen de laboratorio, alguna alteración reversible desde el punto de vista ventilatorio, pero vamos a tener la posibilidad de tratar a ese paciente y repetir el examen para ver cambios, ¿vale? Entonces, no siempre el resultado va a ser tan fácil como mirar un examen y decir, ah, sí, tiene asma, o no, no tiene asma, ¿ya? En ocasiones es un proceso lineal que puede demorar varios meses dentro del diagnóstico en sí, aunque tengamos en consideración que cada vez que yo voy retrasando ese diagnóstico, el paciente persiste con la sintomatología y no lo estoy tratando. Ahora, si yo tengo un paciente que llega por sospecha de asma, lo fundamental siempre va a ser la historia clínica. En pacientes pediátricos se habla que el diagnóstico es clínico, ¿vale? Y eso se sustenta porque va a ser muy difícil que pacientes de 3, 4, 5 años puedan realizar también un estudio de función pulmonar, aunque hay estudios que dicen que ya hay pacientes de 4 o 5 años que pueden hacer una espirometría bien asistida. Sin embargo, nosotros vamos a intentar siempre demostrar que el paciente adulto tenga o no tenga obstrucción demostrada y que esa obstrucción sea variable por la respuesta al post-broncodilatador. En último lugar, una vez que nosotros tengamos estos elementos que a nosotros nos sustenten que el paciente sí tiene asma, vamos a tener que tener la capacidad de evaluar la carga sintomática, el riesgo de crisis, y eso nos va a determinar la gravedad o severidad del asma que tiene mi paciente. Eso. Se me olvidó mencionarles una cosa.
En general, nosotros vamos a tener síntomas característicos, en este caso disneas, sibilancias, tos, dolor de pecho, exacerbaciones ante ciertos estímulos, el esfuerzo físico, exposición a algún agente ambiental, cambios de temperatura, temporalidad. Esos van a ser cambios de tanto la intensidad como la frecuencia de los síntomas. Y tengan en consideración, por favor, que si un paciente presenta solo un síntoma respiratorio crónico, la probabilidad de que sea asma es muy bajo. No es de extrañar para nosotros que llegan derivaciones porque un paciente tiene tos crónica, sospecha de asma. Y le preguntan al paciente si se ahoga, no. ¿Tiene expectoración? No. ¿Tiene crisis? No. ¿Tiene sibilancias? No. Solo tengo tos. La probabilidad de que ese paciente efectivamente tiene asma es muy baja solamente si el paciente presenta un síntoma. Como vemos que es una enfermedad inflamatoria y heterogénea, el paciente va a tener más síntomas relacionados con su asma. Por otro lado, vamos a tener que evaluar siempre la carga de exacerbaciones, porque la exacerbación moderada o severa en el asma va a ser uno de los principales factores de mal pronóstico a la respuesta al tratamiento médico, ¿vale? Entonces siempre hay que preguntarle, cuando nosotros tengamos sospecha de que un paciente pueda tener asma por elementos clínicos, laboratorio o función pulmonar, siempre dejar precisado en la evaluación si el paciente ha tenido crisis o exacerbaciones. Eso en cada atención, y nosotros en cada control le preguntamos al paciente si en los últimos 2 o 3 meses tuvo exacerbación, si no lo vemos en un año, si en el último año tuvo exacerbación, pero siempre dejen un registro de aquí, ¿vale? Por otro lado, el concepto de reversibilidad está principalmente relacionado con la espirometría, que vamos a ver un ejemplo un poco más adelante. Esa espirometría es el test o el examen que a nosotros nos sugiere o nos confirma junto con un examen físico y una historia clínica si es que el paciente tiene o no asma. Sin embargo, vamos a ver que los criterios de reversibilidad también pueden estar en relaciones a pruebas respiratorias de flujo máximo, lo que nosotros llamamos los PEF, o pacientes que tengan respuesta del tratamiento médico con cambios en pruebas de función pulmonar, incluso hasta 8 semanas después de iniciar el tratamiento, ¿vale? Eso quiere decir que yo, mi paciente, tengo sospecha de asma, le pido un examen de función pulmonar, me sale normal, pero yo mantengo la sospecha y descarto otras alternativas que me permitan llegar al diagnóstico, yo puedo iniciar un tratamiento antiinflamatorio con corticoides inhalados y controlarlo 2, 4 o hasta 8 semanas después. Y si esa prueba de función pulmonar me muestra una mejoría con el tratamiento, el paciente aún así se mantiene con un diagnóstico de asma, pese a que yo tenga una prueba de función pulmonar normal al inicio, normal a las 2 o incluso hasta las 4 semanas posterior a la intervención. ¿Ese tratamiento solo con corticoides inhalados o también con bronquioterapia? Para criterios de reversibilidad, solo te exige que el paciente esté con corticoide inhalado. Tú le puedes dejar tratamiento con broncodilatadores de acción corta o acción prolongada, dependiendo la gravedad o severidad, o dependiendo de las características clínicas del asma que tenga tu paciente. Pero para demostrar reversibilidad, lo único que se te exige es que tú controles a las 4 y a las 8 semanas función pulmonar, y si mejora con el uso del corticoide inhalado, tú demuestras efectivamente que hay reversibilidad. Ahora, este algoritmo es el que plantea la GEMA, que en verdad no se ha modificado desde como el 2020, ha sido como 2 años más o menos lo mismo. En general, la prueba inicial que ustedes siempre van a solicitar va a ser la espirometría. La espirometría, prueba de función pulmonar, que vamos a ver más adelante, que nos ayuda a determinar la presencia de un componente obstructivo desde el punto de vista de la función pulmonar. Esta espirometría puede presentar un patrón obstructivo o un patrón no obstructivo. Y eso lo vamos a ver en base a la relación PEF1, capacidad vital forzada, o también llamado TIFENO, mayor o menor al 0,7 o 70%. ¿Ya? En el escenario que yo tengo un paciente con patrón obstructivo demostrado, yo tengo que evaluar la reversibilidad de ese patrón obstructivo. Y ese patrón obstructivo, en caso de demostrar reversibilidad, que se denomina mayor al 12% y 200 ml en la prueba de postbroncodilatador, me confirma el diagnóstico de asma. Ese es el escenario ideal, es decir, paciente que llega con síntomas, yo le pido una espirometría, me muestra una obstrucción con una relación TIFENO menor a 0,7 y esa relación postbroncodilatador mejora mayor al 12% y más o igual a 200 ml. Perfecto, clarito está ahí. Ahora, se complejizó hace un par de años porque se metieron las guías de función pulmonar que no están relacionadas con asma. Y ellos nos dijeron que si yo demuestro
que la capacidad, el BEF1 o la capacidad vital forzada mejora un 10% posterior al desarrollo de una prueba broncodilatadora, también es una prueba de reversibilidad. Por ende, la GEMA plantea que yo necesito más o igual al 12% y necesito más o igual a 200 ml. Sin embargo, las guías espirométricas europeas y norteamericanas dicen que si usted tiene un paciente con un BEF1 que mejora sobre el 10% del teórico, también es reversible. ¿Vale? Por eso la GEMA lo tomó y lo incluyó dentro de los criterios para demostrar reversibilidad. ¿Ya? Entonces ahora hay dos criterios para demostrar. ¿Ya? O que el paciente mejore más de 12% y sobre 200 ml, o que el BEF1 mejore un 10% respecto al teórico que el paciente debería tener. ¿Vale? En caso de que yo no tenga una prueba broncodilatadora positiva, y en este caso hay una respuesta con un BEF1 que mejora menos de un 12%, yo tengo la opción de hacer un FENO, es decir, evaluar la fracción excretada de óxido nítrico, o tengo la opción de iniciar tratamiento con glucocorticoides orales o con pacientes que inicien el uso de inhaladores con corticoides inhalados, y esa prueba la repito entre los 14 entre las 14 2 semanas o incluso a las 8 semanas, y repetir la espirometría para ver si normaliza el patrón ventilatorio. Si lo normaliza, también es asmático. Si tiene un óxido nítrico mayor a 40 partículas por billón, también es asmático. ¿Vale? O sea, hay más alternativas para poder llegar al diagnóstico. Por otro lado, tenemos pacientes que van a desarrollar un patrón que no es obstructivo, es decir, tiene un TIFENO mayor a 0,7 o 70%. Sin embargo, el BEF1 sí revierte desde el punto de vista de que mejora en un 12% o y 200 ml. En ese caso yo también confirmo asma si es que tengo una sospecha clínica. Es decir, pueden haber pacientes asmáticos que no necesariamente tengan espirometría obstructiva. Si yo demuestro reversibilidad y mejora en la prueba de función pulmonar o broncodilatador con síntomas asociados, ese también es un paciente asmático. ¿Perfecto? Y después tenemos otras pruebas como las mediciones del PEF, el flujo expiratorio máximo, en el cual, máximo forzado, en el cual al paciente se le pasa un dispositivo en el cual él va haciendo flujometría, es decir, él va entrenándose en relación a una prueba que se coloca un tubo en la boca y se hace una exhalación forzada, y en este caso se mide cuánto es lo que en este caso el paciente moviliza en cuanto al volumen. Posterior a que el paciente logra tener una buena técnica, se lo cita en la mañana, a mediodía y en la tarde, y ese paciente le hago el PEF 3 veces al día. Si es que yo en esa medición del PEF 3 veces al día tengo una variabilidad que es mayor al 20%, significa que mi paciente también puede ser asmático. ¿Vale? Y finalmente tenemos otras pruebas como las pruebas de broncoconstricción, los test de provocación con metalolina, pero la verdad es que están cada vez más en desuso, porque los test de provocaciones no son específicos de asma. Es decir, si yo tengo un paciente con sospecha de asma, pero que también tiene un tabaquismo activo, o tengo un paciente con sospecha de asma y tengo insuficiencia cardíaca, o un paciente que tiene sospecha de asma, pero además tiene dilataciones patológicas en sus broncos, tiene bronquiectasia, ese paciente puede tener un test de provocación alterado, o pueden tener un feno alterado sin necesariamente tener asma. ¿Ya? Así que en general, yo les recomendaría intentar demostrar una respuesta broncodilatadora positiva o demostrar variabilidades diarias en una prueba de flujo expiratorio forzado como las primeras alternativas por sobre las otras dos, porque tienen menor especificidad. Y finalmente, reconocer que nosotros tenemos ciertos fenotipos de asma. Esto lo vamos a abordar con un poco más de detalle en la última parte del bloque, en la cual nosotros vamos a tener pacientes que van a cursar con asma de predominio alérgico, en el cual van a tener respuesta eosinofílica y neutrofílica, ambas en su conjunto, con ciertas exacerbaciones ante ciertos agentes, mayor carga sintomática desde el punto de vista de rinitis, atopia, poliposis nasal, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos pacientes con respuesta no alérgica, que en general son los pacientes no TH2, pacientes que se caracterizan por un asma inflamatorio que no responde a los glucocorticoides inhalados.
Pacientes que tienen un asma de inicio tardío, y aquí entran todos aquellos pacientes que desarrollan asma en general sobre los 50 años y que uno piensa que tienen cualquier cosa menos asma. Y ojo que estos pacientes tienen menores tasas de respuesta a los glucocorticoides inhalados, ¿vale? Un paciente con asma sobre los 50 años, tengan ojo con ese paciente, hagan un control cercano, síguenlo frecuentemente porque puede que no evolucione en forma satisfactoria. Por otro lado, tenemos lo peor a mi gusto desde el punto de vista clínico, lo que nosotros más vemos y lo que tiene mayor carga sintomática, que son aquellos pacientes que presentan asma con limitación persistente del flujo de aire, es decir, pacientes que desarrollan asma con elementos de obstrucción crónica, por ende no son respondedores en general a los broncodilatadores, y pacientes que desarrollan asma con obesidad. Y créanme, desde el punto de vista de lo que nosotros hemos visto, que no hay nada peor que la combinación de asma, obesidad y apnea de sueño. Ese paciente sí o sí va a andar como el foro, sí o sí, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Vale. Desde el punto de vista del diagnóstico, por ende, ustedes van a tener que confirmar la presencia de signos y síntomas clínicos, es decir, una sospecha en base a la semiología que les cuenta el paciente. Sin embargo, los síntomas son habitualmente variables en el tiempo y tienen que demostrar en este caso la presencia de una obstrucción crónica, o sea, una obstrucción bronquial reversible en alguna de las pruebas que mencionamos anteriormente. ¿Alguien acá se ha hecho alguna espirometría una vez? ¿Nadie? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, ¿alguien ha visto hacer una espirometría? Ya, dos, ya. En general la espirometría es una, como prueba de función pulmonar, es una prueba que exige esfuerzo, ¿vale? Primero que todo, es una prueba que requiere esfuerzo y requiere que el paciente entienda las indicaciones que ustedes le están dando, ¿ya? Si ustedes tienen un paciente que no tolera el esfuerzo de hacer la prueba o no es capaz de seguir las instrucciones que ustedes les van a ir indicando, ustedes digo en general si ustedes están viendo una espirometría, en general es un examen que va a tener poca sensibilidad, ¿ya? Y va en general a resultar en un examen que los va a tender a confundir más de lo que les está. Ahora, en general cuando ustedes se enfrentan a una espirometría por primera vez, yo les sugiero siempre que primero analicen las curvas para hacerse una idea de lo que están viendo antes de meterse acá abajo. Porque si no entienden lo que están viendo acá, lo de abajo se les puede confundir más. Y es muy fácil leer lo que les dice el Arturito y mandar eso como una interconsulta como obstrucción moderada, cuando tal vez, si nosotros hacemos un análisis por orden de esto, nos vamos a dar cuenta que no es así, ¿ya? En general, la primera curva que ustedes van a tener informada siempre es una curva flujo-volumen, es decir, es una curva que relaciona la capacidad del paciente de eliminar aire en base al aire que tiene que movilizar. Y de a partir de esto es que surgen los conceptos de capacidad vital forzada, es decir, la capacidad pulmonar casi total del paciente y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿vale? El volumen expiratorio forzado del primer segundo va a estar determinado por la capacidad del paciente de eliminar aire en el primer segundo de la prueba expiratoria forzada y la capacidad vital forzada va a estar determinada por el volumen pulmonar que el paciente moviliza tanto en la inspiración como en la expiración. Por ende, lo que aquí intenta mostrarles esta figurita, en la línea gris se determina el teórico que ese paciente debería tener. Es decir, qué tanto volumen pulmonar debería poder eliminar y debería poder expirar en forma forzada hasta el término de la expiración y posteriormente una inspiración. Estos valores están predeterminados por la raza, por la edad y por la altura, ¿vale? Son los tres factores que juegan a favor de establecer en este caso cuáles son los parámetros normales del paciente. Ahora, en general, estas guías son más bien norteamericanas y europeas, y nosotros como población estamos incluidos dentro de los caucásicos. La verdad es que no sé si somos tan caucásicos o no, pero desde el punto de vista de función pulmonar somos considerados caucásicos. Ahora, en general, ustedes van a tener un volumen expirado dentro del primer segundo que se representa como este flujo peak que el paciente alcanza y posteriormente al cual el paciente mantiene la expiración hasta que ya no logra seguir expirando y mantiene un plató, que vamos a ver acá, por al menos 6 segundos, ¿ya?
Es decir, al paciente le dicen toma aire, toma aire, toma aire, sople, 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 intentando lograr un flujo que alcance el plató dentro del primer segundo y que lo mantenga al menos por 6 segundos en la prueba total expiratoria. ¿Ya? Aquí lo que nosotros podemos interpretar, por ende, es que el paciente tiene un pic disminuido para lo que debería tener y no logra terminar la prueba expiratoria forzada. Es decir, yo con esa curva interpreto probablemente que el paciente tiene un componente obstructivo, pero además no alcanza el volumen pulmonar total, es decir, tiene restricción de volumen. Si me voy a la curva de al lado, es una curva volumen-tiempo, es decir, yo cambio las variables que estoy analizando y logro buscar, en este caso, cuál es el volumen pulmonar que el paciente logra expirar, pero en una cantidad de tiempo determinada. Y esa expiración yo debería intentar que llegue al menos a los 6 segundos. No me voy a meter ahora en criterios de aceptabilidad, cuándo una prueba espirométrica es positiva, cuándo no, etcétera, etcétera. Pero para que tengan una idea, van a tener una curva flujo-volumen, una curva volumen-tiempo, y cada una de estas les va a entregar información. ¿Cómo ambas se pueden relacionar? Acá yo dije que el paciente no tiene un buen peak flow y no logra eliminar lo que tiene que eliminar. Es decir, pienso que está obstruido y que tiene menos volumen de pulmón. Vamos a la curva del lado. Más o menos, los que están atrás que ven la imagen completa. ¿Dónde se logra el mayor punto de volumen en la tabla que tienen ahí? ¿En qué segundo? ¿En el segundo 1, 2 o 3? ¿Dónde la curva alcanza la cresta? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Es en el segundo 1? No. ¿Es en el segundo 2? No tampoco, está como entre el 2 y el 3, ¿cierto? Pero la prueba te pide volumen expirado de primer segundo. Es decir, yo debería alcanzar el pic acá. Y después del pic acá, yo debería mantenerme en plano hasta los 6 segundos. Esa sería una prueba espirométrica normal. Entonces yo en esa curva interpreto que el paciente se demora más de 2 segundos en llegar al pic y además no logra mantener una curva estable porque significa que la curva sigue subiendo. Entonces no es una prueba espirométrica normal tampoco. ¿Ya? Solamente mirando la curva. Vamos a ver los resultados. Para definir si hay obstrucción o no, ¿qué dijimos que había que determinar? La relación TIFE-NO menor a 0,7. ¿Cómo está el TIFE-NO acá? Bajo. ¿Está normal? ¿Cuál es el porcentaje? 80%. Es decir, el paciente tiene un volumen expirado, o sea, tiene una relación normal. Por ende, ¿tiene obstrucción? No tiene obstrucción según esto. Pero ahí dice teórico. Ah, verdad, perdón. Espera. Sorry, me equivoqué yo. Entonces, ¿tiene obstrucción? Sí, tiene obstrucción. No mucha, pero sí. Ahora, si vamos al porcentaje teórico de la obstrucción del prebroncodilatador, nosotros nos vamos a encontrar que tiene un 81% de la capacidad vital forzada. Está ahí, en el límite. En general nosotros aceptamos hasta el 80%. Y por otro lado, tenemos un BEF1 que efectivamente está disminuido, con un porcentaje en relación al teórico de 68%. ¿Ya? Es decir, las curvas que nosotros vimos parece que asemejan un poco lo que está pasando acá. Y ahora les hago la pregunta. Nosotros vamos a tener un patrón que tiene obstrucción con capacidad vital forzada normal, pero límite, y un BEF1 que está disminuido. Es decir, tengo obstrucción. ¿Cómo está la respuesta por broncodilatador? ¿Qué es lo que nos dice el porcentaje de cambio? 12%. Sí. Y si yo recto 1.9 de 1.7, ¿cuánto me da? 0.21, ¿cierto? O sea, mi paciente revierte 12% y 210 ml. Es decir, ¿es prueba broncodilatadora positiva? ¿Cómo que no? Sí. Sí, si dijimos que tiene que ser mayor o igual a 12% y mayor a 200 ml. Por ende, este paciente tiene obstrucción reversible, ¿cierto? Y uno diría, el paciente es asmático. ¿Cachai? Entonces ese es el orden que ustedes tienen que seguir.
siempre primero interpretar que el paciente tenga obstrucción con el porcentaje, luego ven si hay capacidad vital forzada disminuida, que en este caso no la hay, y finalmente analizan qué tan descendido está el volumen expiratorio forzado. Es decir, yo aquí puedo decir que es una espirometría obstructiva con capacidad vital forzada disminuida, con un BEF1 con descenso moderado, porque es mayor al 50%, y que revierte por criterios espirométricos al post broncodilatado. Eso es lo que ustedes tienen que analizar cuando pidan el examen. ¿Vale? La capacidad vital forzada, ¿cuál era el porcentaje? 80%. Entonces ahí está normal. Aquí estaría normal. Está límite, pero está normal. ¿Ya? ¿No más dudas? ¿No? ¿No? Ya. Ahora, una vez que ustedes logren establecer el diagnóstico, van a tener que determinar la etapificación del asma. Si estamos frente a un asma leve, un asma parcialmente compensado, un asma no compensado, es un asma grave no controlado, y eso va a venir de la mano de la etapificación. La etapificación en asma va a estar determinada también, y es muy importante, para poder determinar cuál es el escalón de tratamiento que yo voy a establecer con el paciente. Ahora, antes se hablaba de que el paciente podía tener asma intermitente, asma persistente leve, asma persistente moderado, asma persistente grave. Sin embargo, hace más o menos unos 5 o 6 años la nomenclatura cambió y se habla de asma controlado, asma parcialmente controlada y asma no controlada. Esa es la mnemotecnia que ustedes tendrían que empezar a ocupar aquí de ahora. Es decir, cada control de un paciente con asma, ustedes deberían valorar en base a la clínica y la espirometría si el paciente tiene un asma controlado, un asma parcialmente controlado o un asma que no está controlado. Y en toda evaluación ustedes van a tener que evaluar carga sintomática y riesgo de exacerbación, porque son los dos agentes que van a jugar en contra para que el paciente responda o no al tratamiento. ¿Cómo se evalúa la carga sintomática? Existen dos encuestas. La encuesta ACT, que es la que está validada internacionalmente, y en Chile el Ministerio la valida para el diagnóstico de asma grave no compensado. Y también está el ACQ, que es otra, en este caso, pauta de evaluación, pero la cual tiene poca aplicación en la práctica clínica real. ¿Ya? Así que yo les recomendaría familiarizarse con el ACT. ¿Ya? Y ustedes además siempre pueden evaluar desde el punto de vista clínico la carga de síntomas diurnos, la carga de síntomas nocturnos, la necesidad de medicación de rescate, la función pulmonar y la carga de exacerbación. Con 5 simples preguntas ustedes pueden determinar rápidamente si su paciente está con un asma controlado, un asma parcialmente controlado o un asma no compensado. Si es que ustedes tienen ninguno de esos 3 criterios, se habla de que el paciente tiene un buen control. Es decir, un paciente que tenga baja carga sintomática diurna, que no tenga síntomas nocturnos, que tenga una función pulmonar con un BEF1 mayor al 80%, que no tenga exacerbaciones y que ocupe menos de 2 veces el salbutamol en un mes. Esos son los 5 criterios que ustedes les determinan un asma compensado. Por otro lado, si ustedes tienen al menos 2 de esas características alteradas, lo pueden determinar como un asma parcialmente controlado, y si tiene 3 o más, es un paciente que no está controlado, y es un asma que no está compensado. La pregunta del millón. Doctor, doctora, ¿sabe qué? Yo ya no tengo síntomas. La verdad, usted me dejó el tratamiento, yo me siento bien, no siento ahogo, no tengo tos, no he tenido crisis, no tengo nada. ¿Cuándo yo puedo suspender mi tratamiento? Cuando yo alcanzo una remisión de mis síntomas. Cuando yo sigo siendo asmático, pero tengo una carga sintomática tan baja que puedo tal vez dejar de lado en parte el tratamiento. En general lo que se sostiene es que el paciente tiene que tener una CT mayor a 20, sí o sí. O sea, si usted tiene una CT mayor a 20, ese paciente no está controlado. Un paciente que no use en este caso la medicación de rescate más de 2 veces al mes. Entonces, menor a 20. O sea, perdón, menor a 20, sí. Menor a 20. Use mayor. Déjeme corregirle el fondo. Ah, no, está bien. Tiene que ser mayor a 20.
Lo vamos a conversar más arriba cuando hablemos de biológico. El paciente además no tiene que tener exacerbaciones y la espirometría, como les dije, tiene que tener un BEF1 mayor al 80%. Si esa estabilidad la logra en los últimos 12 meses, el paciente puede ser candidato a un paciente con remisión clínica de asma. Y es un paciente que eventualmente podríamos dejar dosis de corticoides y inhaladores de acción corta solamente en SOS, como lo vamos a conversar en los escalones de tratamiento. Ahora, en general el asma no controlado, nosotros tenemos que pesquisarlo con las evaluaciones del ACT y el ACQ, si es que tiene exacerbaciones frecuentes o si tiene alteraciones crónicas en la espirometría y yo no logro revertirlas con el tratamiento inhalatorio. Cuando ustedes tengan un paciente no controlado, siempre pregúntense si primero el paciente tiene asma y si la causa de la descompensación es su asma o no. Puede que el paciente tenga sintomatología por alguna otra condición la cual no está bien tratada. Y finalmente, la escala de tratamiento del asma, que es en general una escala de tratamiento la que se plantea desde el punto de vista de la guía. Vamos a hacer una estrategia escalonada y global. Y esa estrategia escalonada global va a buscar disminuir la carga de síntomas, prevenir la presencia de exacerbaciones, reducir la mortalidad en relación a la presencia de exacerbaciones y, por sobre todas las cosas, prevenir la obstrucción crónica y la remodelación de la vía aérea. Ahora, algunas claves desde el punto de vista del tratamiento. Nosotros vamos a tener que saber la carga sintomática y la función del pulmonar del paciente que yo estoy evaluando. Voy a tener que saber cuál es la carga de exacerbaciones para poder determinar cuál va a ser la terapia inhalatoria que yo le voy a dejar a mi paciente. ¿Ya? Hay pacientes que van a ser candidatos a terapias con glucocorticoides de acción corta, o sea, de dosis baja, ¿verdad? Pacientes que van a necesitar carga intermedia de glucocorticoides o pacientes que van a necesitar altas dosis de glucocorticoides inhalados. Pero en general, lo que se establece es que yo tengo que tener un tratamiento controlador o de mantenimiento que se basa en glucocorticoides inhalados, puede acompañarse de broncodilatadores de acción prolongada o, en el caso de los pacientes con asma grave, ya indicar terapia o tratamientos biológicos, los cuales están aprobados en Chile desde el año pasado. Por otro lado, el manejo de los síntomas y de la carga sintomática se va a establecer en cuanto al uso de medicación de rescate y, eventualmente, algunos tratamientos combinados que mezclan corticoides en dosis bajas, inhalatorios, junto con algún broncodilatador de acción corta o acción prolongada. Son estos dispositivos mixtos, por así decirlo. Ahora, en general el tratamiento controlador, los corticoides inhalados son la primera línea del tratamiento. La dosis se dan en torno a 200 a 400 microgramos de corticoide inhalado. Y nosotros vamos evaluando la respuesta en torno a los 60-90 días de la intervención, ¿ya? O sea, ustedes le indican la terapia a un paciente, se les recomienda que tras un ajuste de tratamiento lo controlen entre 60 y 90 días para evaluar si es que efectivamente la terapia ha hecho efecto o no. En general, cada vez el mercado tiene más disponibilidad de inhaladores combinados, inhaladores que combinan corticoides inhalados con alguna otra fármaco, que suelen ser broncodilatadores de acción prolongada, tanto con efecto beta como con efecto antimuscarínico. Los estudios actuales muestran que ninguno es inferior al otro, pero desde el punto de vista de superioridad, de momento los corticoides inhalados siguen siendo la primera indicación, ¿ya? Por otro lado, la medicación de rescate, nosotros tenemos que tener claridad si es que el paciente lo está ocupando en forma diaria o no, si es que ese uso diario es de predominio diurno, predominio nocturno, si es que los inhaladores combinados son, en este caso, usados como terapia de mantención o como terapia de rescate, y siempre tener presente que el paciente tiene que tener una estrategia en el manejo de la crisis, ¿ya? Y viene de la mano con una educación que se hace en la sala ERA de crónicos respiratorios a nivel primario y se refuerza a nivel secundario. Ahora, si vamos a los escalones de tratamiento en general, el escalón 1, 2 y 3 son de manejo de la atención primaria. El escalón 4, 5 y sobre todo el escalón 6 sí o sí son de manejo secundario, ¿vale? A nivel hospitalario. ¿Por qué el manejo es inicial en atención primaria? Porque dentro de la canasta farmacológica, la APS cuenta con glucocorticoides inhalados de acción, o sea, glucocorticoides inhalados en dosis baja y dosis intermedia,
o cuenta también en este caso con dispositivos combinados que mezclan corticoides inhalados en dosis baja con broncodilatadores de acción prolongada en dosis baja. Esos tratamientos se inician tanto en el escalón 1 como en el escalón 2 y son la terapia de inicio en todos los pacientes que ustedes diagnostiquen asma. Es decir, si yo diagnostico asma en mi paciente, sí o sí debería quedar en escalón 2 y eventualmente en escalón 1 según la respuesta que vaya teniendo. Por el contrario, si yo tengo un paciente que parto el tratamiento con corticoides en dosis baja y el paciente no responde en los primeros 3 meses, yo estoy en condiciones y facultado, si es que veo que hay una buena técnica inhalatoria, si es que no hay otra condición o comorbilidad descompensada, de aumentar las dosis a corticoides con dosis media. Esas dosis medias las vamos a ver en la siguiente tabla, que viene cada corticoide inhalatorio tabulado su dosis media, baja y alta. Y si yo en el escalón 3 no logro un buen control de los síntomas, no logro controlar las exacerbaciones o no logro mejorar la función pulmonar del paciente, yo debería considerar la derivación a nivel secundario para iniciar terapias combinadas con otro tipo de dispositivo, tal vez no inhalador sino polvo seco, y empezar a considerar la fenotipificación del paciente para postularlo a una eventual terapia biológica. ¿Vale? No entendí cuál tratamiento usaban los primeros 3 escalones. Te los digo al tiro. Para la siguiente diapositiva. En general, el escalón 1 y 2 del tratamiento del paciente con asma es lo que ustedes tienen que manejar sí o sí como médicos generales. ¿Ya? El tratamiento del escalón 1 y el escalón 2 difieren en la respuesta clínica del paciente y el momento sobre el cual se está realizando la intervención. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes tienen un primer enfrentamiento con un paciente que tiene ya un diagnóstico confirmado de asma, ustedes deberían empezar el tratamiento en escalón 2. El escalón 2, ¿qué es lo que nos dice? Yo tengo que iniciar un tratamiento con corticoides en dosis baja, corticoides inhalados, asociados a un broncodilatador de acción corta de rescate. Ese tratamiento puede ser con budesonida, ese tratamiento puede ser con fluticasona, ese tratamiento puede ser con mometasona, depende de lo que ustedes tengan en su arsenal farmacológico, pero siempre recordar que el escalón 2 es corticoide inhalado en dosis baja. El tratamiento de rescate es transversal al 1, 2 y 3. Y ustedes, según la respuesta clínica y los efectos adversos que manifieste el paciente, pueden ocupar antagonistas de acción corta, o sea, beta-bloqueadores de acción corta, o pueden ocupar antagonistas de receptor muscarínico de acción corta. Es decir, pueden ocupar un SABA o pueden ocupar un SABA. ¿Ya? En general, siempre se plantea la diferencia entre dejar solo corticoide inhalado, dejar corticoide inhalado junto con otro medicamento, es decir, un inhalador que traiga los dos. Similar APS, el Brexotide, Flusacor o Atrius, que trae fluticasona con salmeterol. Los estudios actuales dicen que ninguno de los dos es superior a otro. Es decir, ustedes al paciente le pueden indicar budesonida o fluticasona, o le pueden indicar Brexotide o Flusacor. Cualquiera de las dos conductas en el escalón 2 es correcta, siempre y cuando mantengan corticoides inhalados en dosis baja. ¿Vale? Ese tratamiento no tiene superioridad de uno frente al otro, pero sí se ha visto que los pacientes que inician terapia con dispositivos combinados tienden a presentar mayor tasa de exacerbaciones y mayores alteraciones persistentes en la función pulmonar que si yo parto solo corticoide inhalado. Por ende, si ustedes me preguntan a mí, en atención primaria yo recomendaría partir solamente con corticoide inhalado en dosis baja. ¿Cuál es la dosis baja de corticoide? Me voy a saltar un par de pasos. Aquí las quiero. Dosis baja de corticoide de 200 a 400 microgramos de budesonida, o en este caso de 200 a 250 microgramos de fluticasona propional. ¿Por qué les digo estos dos? Porque son los que están más ampliamente dispersos o extendidos en la atención primaria en Chile. ¿Ya?
¿Cuál? Microgramos, va en microgramos. Son 200 o 400 microgramos al día, ¿vale? Ahora, si ustedes analizan una caja de budesonida, por lo general viene indicado en 100 o 200 microgramos por puff. Ojo, que una dosis baja de corticoide es aquel paciente que ocupa tal vez 1 o 2 puffs de ese corticoide inhalado al día. La mayoría de los pacientes asmáticos ocupan 2 dosis cada 12 horas. Por ende, la mayor cantidad de pacientes que nosotros tenemos rondando en la atención primaria son pacientes que están con dosis medias de corticoide. ¿Vale? En general, el uso de antagonistas, o sea, de beta agonistas de acción 2, de acción corta, nosotros lo vamos a tener limitado a solo los pacientes que tienen, como dijimos anteriormente, síntomas diurnos menos de 2 veces al mes, ausencia de síntomas nocturnos, que no ocupen más de 2 veces inhalador mensualmente y que no tengan en este caso exacerbaciones o alteraciones en la función pulmonar. Esos son los únicos pacientes que yo podría plantear no dejan con corticoides tras el seguimiento por 12 meses. ¿Ya? Por ende, todo paciente que ustedes le inicien tratamiento, parten en escalón 2, corticoides en dosis baja, hacen el seguimiento por 1 año, y si su paciente en 1 año no tiene síntomas diurnos más de 2 veces al mes, no tiene síntomas nocturnos, tiene una función pulmonar normal y no tiene exacerbaciones, ahí recién podrían considerar, disculpen, bajar al escalón 1 y quedar con un tratamiento de salbutamol o tratamiento combinado de rescate. ¿A qué me refiero con tratamiento combinado de rescate? Que por ejemplo el paciente ocupe corticoide inhalado con un broncodilatador de acción prolongada cada vez que tenga los síntomas. ¿Ya? Ahora, si esa carga sintomática no cumple con alguna de estas características, el paciente tendría que nuevamente retornar al escalón 2 rápidamente. ¿Se entendió? Diga. ¿Y por qué no podría como devolverse al escalón 1? Así como que en ese momento solamente ese año estuvo muy exacerbado, pero siempre fue para 1. O como que... Correcto. Plantear bajar a un paciente a escalón 1 quiere decir que tú alcanzaste la remisión clínica con corticoides en dosis baja. Es decir, yo podría en ese paciente plantear que quede sin un tratamiento controlador formal y quede solamente con un medicamento de rescate. En caso de que vuelva a pasar como esta exacerbación... Exacto. Si ese paciente tú lo pasaste al escalón 1 y en el siguiente año tiene una crisis, tienes que volver a escalarlo al escalón 2. No lo puedes dejar en, porque ya no cumple los criterios para dejarlo en el escalón. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? No les voy a hablar del escalón 4, 5, 6 así como en profundidad, porque en verdad no es de médico general, por lo general, para la pregunta. ¿Cuál era el otro que había harto aparte de la proximidad? Fluticasona propionada. ¿Y qué se cree entonces? De 100 a 250. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿No? Entonces, escalón 1 es solo SABA, SOS. SABA o fármaco de corticoide inhalado con broncodilatador que lo ocupas en SOS. Me perdí. Ya. Ya, Vamos no. a ver. Más. Ahí. Nosotros dentro del asma tenemos tratamientos controladores y tratamientos de rescate. Los tratamientos controladores son principalmente 5. Los corticoides inhalados, están los dispositivos combinados que traen corticoide inhalado con un broncodilatador de acción prolongada. Están algunos que plantean, a mi juicio en forma errónea, pero algunos plantean el uso de antagonistas de receptor de leucotrienio como fármaco controlador. Hay otros que plantean solo dejar algún broncodilatador de acción prolongada, pero se ha visto que eso tiene resultados fatales. Y los anticuerpos monoclonales. Así que en general son 3. Corticoide inhalado con un broncodilatador en el mismo dispositivo o anticuerpos monoclonales. Esos son tratamientos controladores o tratamientos de mantenimiento. Por otro lado, tenemos tratamientos sintomáticos o de rescate, en los cuales el salbutamol y el bromuro de ipatropio son los caballitos de batalla. El escalón de tratamiento del asma, el escalón 2,
te dice que la terapia de elección son corticoides inhalados a dosis baja. Ese es el tratamiento de elección. Como alternativa, tú podrías ocupar un antagonista receptor de leucotriene o podrías ocupar una terapia combinada, es decir, glucocorticoide inhalado con formoterol. Esos son dispositivos que en un puff traen las dos cosas. ¿Ya? Esas serían como las tres alternativas en este escalón de tratamiento. ¿Qué es lo que hay en CESFAM o en APS? Hay budesonida, hay fluticasona y hay Rexotide o Flusacol, que es lo mismo pero cambia el nombre según el laboratorio. Y que trae glucocorticoide, que en este caso trae fluticasona con salmeterol. O sea, tú cualquiera de esas terapias es adecuada siempre y cuando los corticoides estén en dosis baja. ¿Estamos claritos de ahí? Ya. Yo parto este tratamiento y mi paciente anda espectacular, en 2 años no tuvo crisis, no tiene síntomas, no ocupa nunca el salbutamol y me dice, ¿sabe qué? Estoy chato de ocupar el inhalador porque no tengo síntomas, estoy bien. Si tú logras objetivar en ese paciente los criterios que mencionamos acá, que no tenga síntomas diurnos más de 2 veces al mes, que no tenga síntomas nocturnos, que no ocupe más de 2 veces el salbutamol en un mes y que tenga función pulmonar normal sin exacerbaciones por 1 año, tú ese paciente puedes plantear volver al escalón 1, estando en escalón 2 con esa respuesta. ¿Y qué te dice el escalón 1? Que tú puedes ocupar salbutamol o SABA, es decir, puedes ocupar cualquier broncodilatador de acción corta como rescate sintomático, o puedes ocupar el mismo tratamiento combinado con glucocorticoide formoterol o Brexotide, que trae fluticasona salmeterol, pero que el paciente solo se lo haga si tiene síntomas. Ahora, si ese paciente te hace una crisis con ese tratamiento, te has obligado a volver a escalón, porque ya no está controlado. Ya tiene más de una crisis, o tiene síntomas nocturnos, o tiene sintomatología diurna persistente. ¿Se entendió ahí? Ya. ¿Dudas de eso? ¿No? ¿Clarito? Ya. Vamos a lo último, esto es cortito. En general, el escenario clínico en Chile cambió recién el año pasado. A nivel internacional, las terapias monoclonales en asma tienen evidencia por hace más de 10 años. Pero sin embargo nosotros nos habíamos quedado ahí un poco pegados en cuanto a la guía clínica del GES, o sea, la guía clínica GES, que de hecho no está actualizada desde el 2011. Sin embargo, la gente empezó a ver que cada vez había un mayor porcentaje de pacientes con asma grave o asma no controlado, que tenían múltiples exacerbaciones, que tenían múltiples hospitalizaciones, que ocupaban corticoides sistémicos en dosis alta y que no alcanzaban un buen control. Esto se vino además de la mano con que tenemos un set de pacientes con cada vez mayor grado de sobrepeso y obesidad. Cambiaron los fenotipos clásicos de asma y por ende se planteó en este caso ver alternativas, las cuales fueron contestadas recién el 7 de noviembre de 2025. ¿Qué pasó el 7 de noviembre de 2025? Salió una resolución exenta a nivel ministerial y que el Congreso la validó, en la cual se añadían los tratamientos biológicos a los pacientes con asma grave no controlada. Esa fue como la gran novedad del año pasado. ¿Qué es un paciente con asma grave no controlado? En general son pacientes mayores de 15 años que no presentan un control clínico de su asma, presentan alta tasa de exacerbación, presentan hospitalizaciones o alteraciones persistentes en la función ventilatoria y que en este caso, pese al uso de corticoides inhalados en dosis alta, tratamientos combinados, uso de broncodilatadores de acción prolongada y uso de corticoides orales sistémicos por más de 6 meses, el paciente aún así no logra un buen control. Este porcentaje se estima en torno al 3 o 4% de la población en Chile. Sin embargo, en general los estudios internacionales hablan de que incluso puede ser hasta el 10% de los pacientes con asma. Ahora, ¿cuándo se promulgó esto? Se promulgó recién a partir del 1 de diciembre de 2025, añadiéndose al problema de salud GES número 61, asma mayores de 15 años, en los cuales se ve que un paciente con un ACT menor a 20, es decir, con una alta carga sintomática persistente, un paciente con 2 o más exacerbaciones por año
exacerbaciones que al menos en una oportunidad requieran hospitalización y que tengan alteraciones espirométricas persistentes sin respuesta por dilatador, puedan ser candidatos a terapias con biológicos. ¿Por qué es importante el biológico? Porque el biológico interviene acá, interviene en la cascada fisiopatológica del asma. Yo con el corticoide inhalado intento disminuir la respuesta inflamatoria, pero no ataco la respuesta fisiopatológica de base y la activación celular del paciente con asma. En general, un 30% de los pacientes con asma grave no controlado son pacientes que no tienen ni siquiera asma. Así que, ojo, si su paciente asmático no responde al tratamiento, y lo mencionamos con anterioridad en una de las diapos, pregúntense si su paciente efectivamente tiene asma. Pregúntense si su paciente tiene buena terapia inhalatoria. Pregúntense si su paciente tiene una exposición persistente a algún contaminante ambiental que lo está descompensando. En general, hay altas tasas de sospecha de asma grave no compensado, en la cual el paciente no tiene asma o tiene alguna otra condición que lo está descompensando. Si nosotros, por el contrario, decimos que el paciente efectivamente tiene un asma grave no compensado, es decir, pese a un escalón 4 o 5 de tratamiento, mantiene una CT menor a 20, con exacerbaciones, con hospitalizaciones y con compromiso en la función pulmonar, están obligados a hacer la fenotipificación. ¿Qué implica la fenotipificación? Me fue al final. Perdón, apreté mal la tecla. Por si acaso hay muchas que no son. Ya, en este caso, ¿qué implica la fenotipificación? La fenotipificación implica reconocer si yo estoy frente a un asma grave, TH2 alérgico, TH2 eosinofílico, o un paciente que tiene respuesta inflamatoria, pero no TH2. En general, se habla de que el 50% de los asmas graves no controlados son TH2 alérgicos, es decir, los pacientes con alergia al parecer son el porcentaje. Sí, perdón, me equivoqué. Pacientes graves no controlados son TH2 alérgicos, por ende tienen un predominio eosinofílico, y esa eosinofilia yo la puedo buscar en sangre, la puedo buscar en esputo, o la puedo buscar con pruebas de inflamación de la vía respiratoria, es decir, la puedo buscar con una fracción discretada de óxido nítrico, o si tiene mayor a 150 eosinófilos en sangre, o si el predominio del esputo es mayor al 2% de eosinófilos. Cualquiera de esas tres me certifica que yo estoy en un paciente con asma grave no controlado de tipo TH2 alérgico. ¿Ya? Por otro lado, en general la respuesta alérgica del paciente además tiene como diferenciales pacientes que tienen poliposis nasal, rinitis crónica o que tienen aspergilosis broncopulmonar alérgica, ABPA. ¿Vale? Esas son las principales patologías que se desarrollan en concomitancia con un asma grave no controlado o pueden ser parte de su diagnóstico diferencial. Por otro lado, los pacientes con respuesta eosinofílica en general tienen mayor cascada inflamatoria de interleuquina 5 y de ácido araquidónico, y esos pacientes van a tener mayor predisposición a desarrollar poliposis nasal o enfermedad respiratoria exacerbada por antiinflamatorios. ¿Ya? Son los pacientes que tienen alergia a la aspirina, alergia a los antiinflamatorios, tienen pólipos nasales y desarrollan asma. Esa triada, que se llama triada de Samper, también es símil de un asma grave no compensado. Por otro lado, hay pacientes que tienen una respuesta que no es TH2, que en general tienen una distribución celular con mastocito, macrófago, eosinófilo, neutrófilo, y que por lo general son pacientes que tienen asma y tienen una exposición constante a tabaquismo. Desarrollan limitación crónica del flujo aéreo, no es reversible en la espirometría, y por ende ustedes lo tratan con corticoides inhalados, lo tratan con broncodilatadores, y en general son pacientes que son poco respondedores a las terapias. Ahora, siempre hay factores externos y hasta un 92% de los pacientes van a presentar alguna de esas comorbilidades que se asocian a un peor desarrollo y respuesta al tratamiento en el paciente con asma. Son bastante frecuentes, se las voy a dejar ahí, no voy a investigarlas una por una.
Y aquí les dejo, en este caso, una tabla que diferencia los principales factores desde el punto de vista fisiopatológico en los 3 fenotipos de asma, identificando como asma TH2 eosinofílica aquellos pacientes con mayor a 150 eosinófilos por picolitro en sangre, mayor a 20 partículas por billón en el feno, o sea, sí, ahí me equivoqué yo, es mayor. Eosinófilos mayor al 2% en esputo o prueba de sensibilidad en pruebas de ALE. ¿Por qué nosotros hablamos de esto? Porque a contar del año pasado, Chile cuenta con mepolizumab y con omalizumab para el tratamiento de pacientes con asma grave no compensado. Y esta es una garantía GES. Por ende, si nosotros tenemos esta sospecha en un paciente con asma grave no controlado, ustedes hacen la derivación de ese paciente y en 30 días debe haber sido evaluado por el especialista que indique o no la terapia biológica. ¿Vale? Esto es con plazos. Por eso es. ¿Dudas o consultas? ¿No? Ya. ¿Break? Sí. Y después seguimos. ¿Ya?